You shall not pass. ¿O sí? Pasa, de amigo y entra. Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar de cómo hacer trabajos para el colegio, para cuando nos mandan al profesor un trabajo. Y lo primero que tenemos que hacer en estos casos es pues, tener muy claro cuáles son los criterios de corrección. Pues cuánto tiene que ocupar, el número de palabras suele ser la medida más fácil de seguir. Qué formato debe de tener, cómo se debe entregar, si impreso, si a mano, si a ordenador. En este caso lo vamos a hacer a ordenador. Y cuál ha de ser el tipo de trabajo, es decir, si es un trabajo de recopilación de información con mucha imagen y búsqueda de información, o es un trabajo tipo ensayo en la que el alumno debe dar su opinión y redactar sobre un tema concreto. Cuando tenemos un trabajo de redacción, que son los que yo suelo mandar, a mí no me gusta mandar trabajos en los que el alumno se dedique a copiar y pegar. Esto tiene muy poca utilidad. De hecho, yo me leo los trabajos. Ahora veréis que es muy fácil detectar cuando un alumno copia o deja de copiar. El tipo de trabajo de ensayo en el que hay que redactar, pues se puede clasificar, se puede estructurar muy fácilmente de la siguiente manera. Normalmente se empieza con la definición del trabajo y de hecho aquí se puede citar, se puede buscar el diccionario de la Real Academia, la Wikipedia. Después se puede hablar un poco de cuál es el impacto que tiene el término del trabajo. Imaginaos que nos mandan un trabajo sobre el nihilismo, que de eso voy a poner el ejemplo, en filosofía o en religión, y pues hablamos de cuándo esa corriente tuvo lugar históricamente, qué influencia tuvo, qué sociológicamente, políticamente, en los filósofos cuáles son los personajes de más renombre. Y la tercera parte del trabajo sería pues dar nuestra opinión al respecto de ese movimiento, qué nos parece de positivo, de negativo, de cuáles son las causas, si tiene relevancia hoy en la actualidad o no la tiene. Entonces, pues un trabajo así en tres partes en las que se define el asunto. Por un lado, se habla un poco de cuál es el impacto de esta filosofía, históricamente hablando, políticamente hablando, y en tercer y último lugar, la parte más importante, que es la de redacción. Voy a pasar directamente a ver cómo se hace un trabajo en el procesador de texto que trae incorporado el iPad, que es el Pages. Es el que da Apple gratuitamente, se puede hacer en cualquier otro sitio, evidentemente. El Word, que se ha convertido prácticamente en referencia, aunque es de pago. El OpenOffice, documentos de Google, pues el procesador de texto que más os guste o el que más acostumbrados estéis. Como trabajamos con el iPad, pues yo voy a utilizar directamente este. Vamos a empezar a grabar la pantalla del iPad. El Pages es miembro de la aplicación de ofimática de Apple. Tiene que es para los textos, después tienen para el tema de las diapositivas, las presentaciones, que es Keynote, que quizás sea uno de los más conocidos. Ahí yo creo que le lleva la delantera a PowerPoint de Microsoft. Y después el Numbers, que son las hojas de cálculo. Bueno, pues cuando aprendemos a manejar uno, los demás son muy fáciles de manejar. Bien, la presentación aquí es también muy importante. Cuando uno empieza en la pantalla inicial, si nos vamos aquí a crear documento, nos da la opción de crearlo en blanco, que es el que yo tenía ahí guardado, o directamente elegir una plantilla que ya esté hecha. Hay plantillas que, como veis, están muy bien diseñadas y no tenemos más que ir rellenando un poco, cambiando las imágenes y cambiando el texto, y ya tiene el formato predefinido y son bastante resultonas, como podéis ver. Volviendo al que yo tenía abierto, que es el de el nihilismo, vamos a ir viendo parte por parte. Lo primero, puntuar correctamente y corregir. Evidentemente, cuando se hace un trabajo, es lógico, es fundamental corregir lo que se ha escrito, porque algunos confían en el corrector
y el corrector te va a señalar palabras como esta, que no existen, ¿no? Lo he puesto ahí de broma, ahora veréis por qué, y te dice esta palabra no existe, te la va a intentar cambiar por otra, ¿no? Pero cuando tenemos, por ejemplo, palabras como estas de aquí, ahí, hay, pues ninguna de las tres las corrige porque son tres palabras que existen, y algunos alumnos pues me están cometiendo errores de este tipo, con lo cual me querían poner el verbo haber, hay, y me han puesto pues la interjección, ¿vale? O el adverbio, con lo cual queda fatal, es conveniente corregir. Lo segundo, el otro tema que me falla mucho es lo de la puntuación. Yo curiosamente veo que cada vez hay más niños que no saben puntuar correctamente. Es decir, si tenemos un punto, el punto debe ir justo pegado a la palabra de la izquierda, y a la derecha queda un espacio. De hecho, hay un atajo de teclado que es el doble espacio, que me genera un punto y me pone la siguiente palabra en mayúscula ya. De forma que me acelera mucho el proceso. Pero es que me he encontrado con gente que me pone el punto así, y la coma igual. En vez de poner la coma aquí, me la pone aquí. La verdad que es un error grave, y esto es de no leer textos escritos. El paréntesis, por ejemplo, pues iría justo, sí que va pegado, lo que se escribe dentro se separa de la palabra, pero lo que va dentro sí va pegado a los paréntesis, y lo que se escribe detrás pues ya se separa. Los signos de interrogación y los signos de exclamación, ya sabéis que en español tenemos signos de exclamación y de interrogación al principio de la interrogación o la exclamación, no es como en inglés que solo se pone al final. Bueno, como nos han mandado un trabajo de un tamaño, pues en ese trabajo una forma de saber cuánto llevamos es pues poner el contador de palabras. El contador de palabras está en el page, aquí en el segundo icono arriba a la izquierda. Al pulsar pues nos sale esto de la miniatura de páginas, que es para ver las páginas que hay. Lo voy a quitar, la regla de arriba y el recuento de palabras. El recuento de palabras, si pulsáis sobre él, también nos dice pues cuántos espacios hemos escrito, si contamos cuántos caracteres hemos escrito, si hay con espacio, cuántos párrafos y cuántas páginas llevamos. De forma que es una información interesante para saber qué nos queda o cuánto llevamos. Antes de seguir, y la broma esta de yo no sabe nada del tema, si yo me encuentro un texto escrito de esta manera, que ya es evaluable, y después me encuentro lo de abajo, digo, bueno, ¿aquí qué ha pasado? De pronto me ha empezado a escribir en andaluz y ahora resulta que me escribe perfectamente. Pues evidentemente esto pues es una muestra inequívoca de que se ha copiado de algún lado. Y esto es muy fácil de ver. Es decir, cuando el profesor sospecha porque ha cambiado de estilo el alumno, pues uno se va al navegador, abre unas comillas, pega el texto que ha encontrado sospechoso, le da a buscar y automáticamente pues nos va a decir dónde está. Y aquí nos dice pues que está en la Wikipedia. Si ponéis algo entre comillas, nos lo busca exactamente tal y como va a aparecer. Entonces, si os fijáis, es la Wikipedia. Yo en estos casos pues lo advierto muchísimo, no quiero copia-pega y suspendo al alumno. Pero es que es absurdo mandar un trabajo que no se va a leer. Entonces, cuando se manda un trabajo, lo que quiero es ver la opinión, cómo redacta el niño, no cómo redactaba el señor de la Wikipedia o el del Rincón del Vago. Bueno, hecha esa observación, seguimos. Hemos visto cómo puntuar correctamente, cómo contar palabras y cómo se inserta una imagen. Yo he insertado esta imagen de aquí. La galería de imágenes de Page se ha crecido muchísimo. Si os fijáis, pues le damos aquí al más. Podemos insertar imágenes de nuestra cámara de fotos o, como veis, tenemos aquí un montón de elementos. Que es curioso que los elementos, si ponemos este por ejemplo, los elementos, como veis, se insertan dentro del texto y se modifican el texto, el espacio que hay alrededor de la imagen, dependiendo del tipo de imagen que hayamos insertado. Si ponemos esta otra
ahora, por ejemplo, pues ahora vamos a poner, venga, el timón. Pues como veis, el timón, pues depende de dónde lo pongamos, va a ir partiendo y haciendo que el texto se ponga hacia un lado o hacia otro. Si esto nos molesta, que mucha gente que trabaja con imágenes se vuelve un poco loca con el tema de las imágenes y no sabe cómo hacer para que no ocurra esto, pues es simplemente, una vez que tenemos la imagen, le damos a la brocha de formato y elegimos el estilo con el que queremos que se comporte la imagen con respecto al texto, que es lo de ajuste con el texto. Automático, que es como está puesto, si queremos que esté alrededor, si queremos que esté solo por encima o por debajo, si queremos que esté integrada por el texto, pero solo en la parte de abajo, o si directamente no queremos que se integre con el texto y se convierte en una especie de pegatina que mueves por el texto como te dé la gana. Mucha gente al final termina recurriendo a esto, entonces si yo quiero que salga aquí debajo, pues debajo de esta frase, pues muevo esto y ya directamente pues pongo la imagen así. Era más fácil haber hecho directamente pues encima y debajo y ya está, ¿no? Pero en fin, hay muchas formas de hacerlo. Vamos a quitar la imagen y quitamos estos espacios. ¿Vale? Eso con respecto a las imágenes. En las imágenes, como veis, yo he insertado esta de aquí arriba. En las propias imágenes se puede escribir, se puede cambiar también el estilo de la imagen con respecto, pues si queremos que salga en un color u otro, si queremos el relleno lo podemos poner de varias maneras, en degradado si queremos también, si queremos que salga con sombra o sin sombra, las sombras, hay sombras que están muy chulas, como veis. Si queremos que salga un reflejo debajo como si fuese un espejo, como si estuviese en un suelo brillante, y la opacidad es cómo queremos que la imagen pues se vea de intensa, que esto a veces pues, puede ser interesante para ponerla debajo de un texto. Vale, lo siguiente que vamos a ver es el utilizar estilos. Los estilos no es otra cosa que cambiar rápidamente de formato una palabra, una frase o lo que sea, y hay pues para poner distintos títulos, subtítulos, encabezados, y cada uno tiene su formato predeterminado. Ver pues los títulos y encontrar rápidamente cómo está estructurado el trabajo. Los estilos, el que está puesto por aquí debajo, si al pulsar, si queréis saber qué texto tiene o qué tipo de estilo tiene una palabra determinada, pues le pulsáis aquí y veis que este es el estilo de cuerpo, con un asterisco porque yo he modificado algunas cosillas de este estilo. Ahora veréis cuáles son. Bueno, yo en realidad lo que he cambiado es, a mí me gusta que la primera línea del párrafo, al hacer un punto, pues nos aparezca con una sangría de primera línea, y esto se hace con la regla. Si yo elijo este texto y pulso en la regla, en ese cuadradito que es justo encima del 2, y lo pongo aquí, pues veis que me desaparece porque la he puesto justo en línea con el margen, que es el triangulito. Si lo pongo aquí un poquito por acá, pues ya me mete esa primera línea un poquito hacia adentro y hace que los párrafos destaquen un poco más. El tipo de letra, pues evidentemente se puede cambiar de muchas maneras. Igual, ¿no? Pues ahí elige uno el tipo de letra, como veis el tamaño, el cursiva, negrita y el subrayado, en fin. Yo os aconsejo que cuando trabajéis con una aplicación nueva o para aprender, lo suyo es ir tocando todas las cosas. Cuando no te gusta cómo ha quedado algo, o si te cometes el error, imaginaos que has señalado todo y sin querer le das y de pronto borras todo el texto, pues la bendita deshacer, comando Z o esa regla que tenéis ahí, para que se quede todo como estaba, ¿vale? Es decir, que igual que se hace, se deshace, y entonces no nos debe dar miedo a tocar cosas. El insertar una nota al pie, bueno, veréis, yo he dicho que no se debe copiar y pegar, pero cuando uno cita, imaginaos que yo esto lo he citado de la Wikipedia y quiero dejarlo claro, pues lo suyo es insertar una nota al pie de página o al final del documento, diciendo pues que esto lo he sacado de tal sitio, o evidentemente son citas, es decir, es un fragmento pequeño del texto. ¿Cómo se hace esto? Pues si me pongo aquí el nihilismo y le doy aquí abajo a la derecha a ese carácter de carro, esa P al revés, extraña, que es esta de aquí,
Pues como veis tenéis aquí la opción tenéis varias opciones, que es crear un marcador, crear una ecuación, un salto de línea, en fin. Vamos a lo de nota al pie. Al pulsar nota al pie, pues me va a salir justo aquí debajo, pues ya he insertado ante otra, pues voy a poner aquí extraído de naranja natural. En fin, es un absurdo que me acabo de inventar, 100%. Pero para que veáis cómo se inserta una nota, queda en ese formato, ahí tenéis la nota, y al pulsar en la notita, pues nos dice dónde está esa nota. Se puede poner al final de cada página o al final del documento. El siguiente, bueno, utilizar encabezado y pie de página. Esto hace que un trabajo pues quede mucho más profesional. Es esto que tenéis aquí, lo de David Cota, nihilismo y reivindico. Si os fijáis, aparece aquí y aparece en cualquier página que yo haga. Es decir, en el momento que yo termine de esto, de aquí, y salga otra página automáticamente, pues me la va a rellenar ya con esto de aquí, que es el encabezado y los pies de página. ¿Cómo se cambia esto? Bueno, si pulso aquí me aparece esto. Si no sé cómo sale, pues no tengo que más que darle a los puntos suspensivos, me voy a configuración del documento y ahí elijo qué es lo que quiero que se vea en estas partes de aquí. Si os fijáis, pues puedo cambiar, como esto lo he puesto en subrayado, lo puedo poner ahora sin el subrayado, lo pongo ahí solo en cursiva, vamos a quitar también la negrita. Y esto hace pues que el trabajo tenga un poquito más de presentación. Yo he insertado aquí debajo el número de páginas, lo podía quitar de aquí y lo puedo poner, por ejemplo, aquí a la derecha. Si pincho ahí, pues me sale lo de el número de páginas, como veis, con distintas formas, uno de 1. Pues ya me saldrá aquí pues el 1 de 1, el 1 de 2, el 1 de 3, depende de dónde esté, ¿vale? Lo siguiente, el exportar el documento, bueno, que es lo último, ¿vale? No voy a enrollarme mucho más, no quiero que el vídeo se haga mucho más largo. Lo siguiente consiste pues en exportar el documento, es mandarlo a imprimir o mandarlo por correo en el formato que queramos. Si le damos de nuevo a los puntos suspensivos, hay una opción que es compartir y otra que es exportar. Bueno, en exportar nos salen 4 formas, que es el PDF, el Word, el RTF y el EPUB. El PDF, pues ya sabéis, el Portable Document Format, que es un formato propietario de Adobe, que es gratuito, bueno, gratuito. Todos los cacharros del mundo pueden ver el PDF y es uno de los más universales. Tiene la desventaja o ventaja, según se mire, de que no se puede modificar, es decir, solo es un formato para ver, pero como es un formato que es para ver y siempre se queda como tú lo dejas, pues no hay problemas de compatibilidad. Es más, como todo el mundo lo ve, lo puede guardar uno en un pincho, en un USB, se va a una fotocopiadora y se lo da al dependiente y nos lo imprime directamente desde su fotocopiadora. Es un formato, repito, pues universal y reconocible por todo dispositivo electrónico actual. El Word, que es un estándar de facto, pero tiene el problema de que es un programa de pago y de que no todo el mundo tiene la misma versión. De tal manera que si yo le doy un Word hecho con la versión última a alguien que tiene la versión de 2000, pues a lo mejor no lo va a ver exactamente igual y puede tener problemas de compatibilidad. El RTF este es un formato libre, es un formato de texto enriquecido, y el EPUB pues es un formato de libro electrónico. Os voy a enseñar un truco. Bueno, esto es en la forma, si yo le doy el PDF, pues ya me crea el PDF y me deja mandarlo como quiera, a otra aplicación, guardarlo en un documento, mandárselo por ahí drop a alguien o por correo, ¿no? Que sería la opción más lógica, o guardar en archivos en cualquiera, en mi iPad o en todos los servicios de nube que tenga. En este caso tengo el Drive y tengo el Dropbox. Pero voy a enseñar un truco aquí hoy que yo cuando lo descubrí pues me salvó la vida en muchas ocasiones y que sirve para cualquier aplicación que te deje imprimir. Entonces, cuando yo puedo imprimir desde cualquier aplicación, si le doy aquí y le doy directamente a imprimir, pues me va a salir directamente una
vista previa del documento, y esa vista previa ya es un PDF que puedo exportar directamente. Es decir, si yo ahora mismo amplío esta vista previa, hago el gesto de la pinza, abriendo la pinza, el zoom, pues se me abre el documento en PDF y ya desde aquí arriba me da la opción de mandarlo como quiera, pues por correo me lo mando a mí mismo, que ya sabéis que es una forma de tener ya el documento localizado en algún sitio, muy rápida, y ya pues tengo ahí mi nihilismo en PDF. Bueno, espero que os sea útil. Si tenéis alguna sugerencia de algún vídeo que queráis ver y que yo pueda hacer, pues hacedlo en los comentarios o en el correo electrónico, y que tu ángel te guarde.